semana. Con permiso, al paso que aquí viene. Otra amiga de esta casa, ya la tenemos como amiga de esta casa, ha venido varias veces vía telefónica dándonos información bien importante y bien valiosa. La de hoy, muy valiosa. El Tribunal Supremo ha estado tomando distintas decisiones recientemente. En algunas no nos han gustado tanto. Esta particularmente es muy buena para la libertad religiosa. Y tenemos a la abogada canónica Joan Rodríguez Bebe, que está bien empapadita de esta decisión del Supremo para que nos las explique, para que la podamos entender y por qué debemos estar contentos con esta tremenda decisión. Bienvenida a tu casa, Joan. Gracias, Juan Carlos. Pues en definitiva, como señalas, es una decisión importantísima, sobre todo en lo que tiene que ver con la libertad de culto. Y yo quiero explicar brevemente cuáles fueron los hechos del caso. El caso es Espinoza versus Montana Department of Revenue. Y en este caso, básicamente, lo que ocurrió fue lo siguiente. El estado de Montana, en su constitución, prohíbe que el estado ayude los colegios religiosos. Sin embargo, ellos hacen este programa de... Esta ley del estado de Montana prohíbe la que fondos públicos se utilicen para pagar cualquier colegio que sea de corte religioso. La Constitución de Montana prohíbe. La Constitución del Estado. La Constitución del Estado. Qué Exacto. interesante. ¿Qué pasa? Que el Estado de Montana diseña este programa de becas financiado por el sector privado a través de unos créditos contributivos. Ok. Y este sistema de becas estaba dirigido a que los padres pudiesen matricular a sus hijos en cualquier colegio privado. Porque el programa de becas no hace distinción entre colegios religiosos o colegios seculares, sino que hablaba de colegios privados, educación privada. Okay. Pues, ¿qué pasa? Que estas tres familias deciden que quieren matricular a sus hijos en colegios religiosos y se lo prohíben a la luz de la prohibición constitucional de la Constitución del Estado de Montana. Estos padres van al tribunal y, para hacer la historia larga corta, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en su opinión mayoritaria, dice: ante una ley como esta, del programa de becas de Montana, dirigido a la comunidad de la educación privada en general, es decir, una ley neutral de aplicación general a este sector, ustedes no pueden distinguir y tratar de forma desigual a las escuelas religiosas de las escuelas seculares. Las tienen que tratar igual. Y si ustedes las tratan distinto a los colegios y no permiten que los colegios religiosos no participen de este programa de becas, o que un padre no pueda matricular a su hijo en un colegio religioso por su estatus de creyente, e incluso que se elimine todo el programa de becas con la intención de que el sector religioso no se beneficie, el Estado de Montana estaría violando la libertad de culto y por lo tanto no se podría hacer. ¿Y por qué esta decisión es bien importante, Juan Carlos? En mi opinión, más allá de los hechos concretos del caso y de lo que eso implica en cuanto a que los padres puedan escoger ante este tipo de programas de becas o de vales educativos, como sería, ¿verdad?, tal vez el caso en Puerto Rico, escoger en el universo de escuelas privadas cuál es la que ellos quieren, entre ellas la posibilidad de que sus hijos vayan a colegios de educación religiosa. Pues para mí la importancia grande de esta decisión es que el tribunal, en su opinión mayoritaria, afirma el significado y el alcance correcto del principio de separación de iglesia y Estado. Y esto es bien relevante en Puerto Rico porque nosotros sabemos que nuestra discusión pública constantemente se invoca este principio, no solamente para significar lo que significa, es decir, que la separación de iglesia y Estado implica que no se puede privilegiar una religión sobre otra o la religión sobre lo secular, sino que hay personas que han querido estirar ese alcance para tratar de hacer pensar, o tal vez lo piensan genuinamente, que implica sacar, que la separación de iglesia y Estado implica sacar de forma prácticamente absoluta del espacio público cualquier manifestación, participación o expresión religiosa. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de decir, eso no es la separación de iglesia y Estado. Y esa decisión en contra de la Constitución del Estado de Montana se estandariza para los 50 estados y el territorio de Puerto Rico. Sí. O sea, si aquí se hiciese una legislación, hubiese un impedimento
de tantos colegios de corte cristiano que tenemos aquí, pero muchísimos, ¿verdad?, de fundamento cristiano, y que inclusive hay enseñanzas religiosas en alguna de las clases, que quisieran excluir fondos privados o públicos mediante beca, no se podría hacer. Esta decisión del Supremo ya tiraría por el piso cualquier intento a nivel local, te pregunto. Sí, definitivamente impacta a Puerto Rico, porque si en Puerto Rico hay un sistema de vales educativos dirigido precisamente a que los padres puedan escoger la escuela privada que ellos desean, no se podría tratar de forma distinta a las escuelas religiosas de las escuelas seculares, y se tiene que respetar el derecho de cada padre a escoger, conforme a sus creencias y principios, el colegio que ellos entiendan que es más adecuado para sus hijos. Y si ese programa de vales educativos se llegase a eliminar con la intención expresa de que no se puedan beneficiar los sectores religiosos, todas esas circunstancias implicarían una violación al principio del derecho de libertad de culto. Y les comentaba que esto es bien interesante porque fíjense que cuando se habla de separación de iglesia y Estado, en la mayoría de las ocasiones, por lo menos en los medios, en el debate político, parecería que hay personas que lo entienden y así lo transmiten y lo explican, que la separación de iglesia y Estado, por naturaleza, implica una relación antagónica entre el Estado y la iglesia, y que existe en función de proteger al Estado de la religión. Y es todo lo contrario. Y eso es precisamente lo que dice el juez Roberts en la mayoría de esta decisión, que está diciendo, miren, ustedes saben que la separación de iglesia y Estado termina donde comienza la libertad de culto. ¿Por qué? Porque nos corresponde a nosotros, el Estado, en este caso a través de la rama judicial, velar y proteger la libertad de culto de los constituyentes. Y esto, fíjense, lo que nos plantea es lo siguiente, que por naturaleza, diría yo, esa relación entre el Estado y la Iglesia es armoniosa, está llamada a ser armoniosa. No quiere decir que no puedan haber tensiones en ocasiones entre una esfera y la otra. Sin embargo, ¿por qué digo que es armoniosa? Porque fíjense, o sea, por lo menos de naturaleza. ¿Por qué? Porque me pregunto yo, y le pregunto a quienes nos escuchan, ¿ustedes creen que los constituyentes le hubieran delegado al Estado la responsabilidad y la facultad de proteger y velar por su derecho a la libertad de culto si hubiese pensado que el Estado es su propio enemigo? Eso no haría sentido, ¿verdad? Para nada. Para nada. Por lo tanto, si ustedes le delegan, nosotros le delegamos al Estado que protegiese nuestra libertad de culto, es porque entendemos que no hay una relación de enemistad. Y aparte de todo esto, otro asunto bien fundamental es que esta decisión contribuye a un clima equilibrado en la sociedad, donde no se privilegie ni a un sector religioso sobre el sector secular, pero tampoco el sector secular sobre el sector religioso ante leyes de aplicación neutral y general. Así que está diciendo, oiga, aquí tiene que haber un balance en la ecuación. ¿Y por qué esto es importante? Porque si la ecuación se desbalancea, ya sea para que se imponga una religión, entonces tendríamos estados teocráticos como en Medio Oriente. Pero por otro lado, si permitimos que el ámbito secular, ¿verdad?, privilegiamos al ámbito secular, podríamos entonces también caer en el otro extremo, que son los estados comunistas, como sería el Estado comunista chino, donde no se permite y se suprime toda expresión religiosa. Así que cuando esto ha ocurrido en la historia, y nosotros lo podemos atestiguar, ¿quiénes son los más que sufren? La democracia y las libertades civiles. Así que crear este balance y este equilibrio es fundamental para tener una mejor convivencia social. Es interesante porque esta decisión también del Supremo, entonces, de acuerdo a la información que nos estás dando, daría al traste de cualquier legislación futura que pretenda excluir el uso de fondos contra educación religiosa. O sea, sería un intento natimuerto de cualquier proyecto que se presente en los cuerpos legislativos, cualquier ley que se quiera hacer basado en esta decisión. Sí, en definitiva, ¿verdad?, a la luz de los hechos de este caso, si comparamos las situaciones y tenemos los mismos muñequitos, por decirlo así, pues aplicaría igual. O sea, si en Puerto Rico se decide tener un programa de vales educativos financiados como era el programa de Montana, ¿verdad?, que como expliqué tenía una característica, y era que era financiado por el sector privado a través de unos créditos contributivos. Pues si vamos a suponer que tuviésemos el mismo escenario aquí en Puerto Rico y el Estado decide
tener un programa de becas para financiar la educación privada en general. O sea, Porque en Puerto Rico tampoco se podría poner una brecha, una frontera para que no se pueda escoger pagar un colegio de educación religiosa. El padre tendría el derecho de escoger el colegio, ya sea religioso o secular, que quiere para sus hijos. No, el Estado no podría tratar de forma desigual ¿verdad? Los colegios religiosos de los colegios seculares. Y esto es bien interesante porque, como dijiste, en Puerto Rico hay muchos colegios religiosos. Sí, muchísimo. Muchos, sobre todo cristianos, ¿verdad? Y entonces, pues, realmente esto lo que hace es que realmente refuerza el que los padres puedan escoger cómo quieren educar a sus hijos. Y eso es otro componente importantísimo, ¿no? Hubo, si no me equivoco, me aclaras, hubo una dinámica cuando se hablaba de las escuelas charters, donde precisamente fondos del Departamento de Educación iban a destinarse a las escuelas charters. Se había formado una dinámica que aquellas que fueran de corte religioso o que pertenecieran a una iglesia estaban excluidas precisamente por la llamada separación de iglesia y Estado. O sea que pues esta decisión va al traste con eso también. Han cambiado los muñequitos. Exacto, cambiaron totalmente. Cambiaron totalmente con esta decisión y traen un nuevo panorama para el país, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino que también para Puerto Rico. Y es bueno enfatizar también que nosotros como cristianos pensamos en la iglesia evangélica a la que pertenecemos, pero cuando hablamos de no discrimen por religión, eso incluye al Islam, eso incluye a los budistas, eso incluye a todo el mundo, o sea que por eso es que es neutro para todo el mundo. Claro, porque realmente la comprensión correcta del principio de separación de iglesia y Estado no es solamente separar estas dos esferas, sino que también dentro del propio ámbito religioso implica no privilegiar a una religión sobre la otra. Y en ese sentido, por eso es que el Estado está llamado a ser no sectario, para no privilegiar religión alguna. De hecho, la razón de ser, de por qué se incorpora en Puerto Rico esta cláusula en nuestra Constitución, es porque el sector protestante abogó para que se incluyera. Y no abogó para que se incluyera porque quería que el Estado fuera su enemigo o actuara en su contra, sino porque en Puerto Rico, como sabemos históricamente, Puerto Rico ha sido un país mayoritariamente católico. Entonces, pues, el sector protestante no quería que el Estado privilegiara el catolicismo sobre el protestantismo. O sea que precisamente es una herramienta, por decirlo de esta manera, este principio de protección entre el mismo sector religioso para que no se privilegie a unos sobre otros. Pero eso tampoco quiere decir lo que algunos han tratado de argumentar, de que implica entonces un privilegio del sector secular sobre el religioso. Tampoco es eso. Y eso ha quedado meridianamente claro en este caso, que a mí me parece fundamental en estos tiempos. En estos tiempos donde yo digo que se ha manoseado con el principio de separación de iglesia y Estado para manipularlo y para ampliarlo y extenderlo a conveniencia de discursos, incluso y discursos ideológicos. ¿Esto no da luz verde a que el gobierno entre en lo que son las auditorías? Que obviamente cuando son vales, fondos de diferentes lugares, pues hay que auditar, hay que ver qué utiliza, ¿verdad? Cómo se están utilizando. ¿Esto no da luz verde entonces a que el gobierno trate de indagar más allá y no separe lo que es el colegio de una iglesia en el caso de los religiosos? Pues mira, Moraima, realmente en cuanto a ese tema específico que tiene que ver, yo diría más con asuntos contributivos, no tendría una respuesta definitiva porque no soy ducha en esa área. Lo que sí podría decir es que como todo programa estatal, si hay una utilización de fondos, eso va a haber una regulación y esa regulación le aplicaría por igual, y esta es la parte realmente importante. La mecánica la desconozco y estamos también haciendo un caso hipotético. Pero realmente lo relevante en cuanto a esa pregunta sería que cualquier investigación o proceso de auditoría tendría que ser igual. Exacto. Que sea igual tanto en las escuelas privadas seculares como en las escuelas privadas religiosas. O sea, lo relevante, en términos sencillos, es trato igual a ambos sectores. Yo pregunto en esta línea, qué bueno que tú compartes esta información y que ante tanta decisión que a mi entender ha sido adversa para el cristiano, ha sido adversa para, ¿verdad? Muchas de las cosas que la iglesia y el cristiano lucha, como es estar en contra del aborto, a favor de la vida, etcétera. Entendemos que algunas de las últimas decisiones del Supremo han sido bastante hostiles o desfavorables a nosotros, es una mejor palabra para describirlo, que esta por lo menos afiance la libertad religiosa
y que no penalice a una institución tan importante como es donde nuestros hijos estudian, que de haber una oportunidad de unos fondos disponibles para pagar esa matrícula y esos estudios, y usted quiere que sea la academia tal, el colegio tal, ¿verdad?, de corte religioso, pues usted no pueda porque había una ley del Estado que se lo impedía, sino que ahora no se puede decir que no. Bueno, la realidad es que es fantástico también a la luz de eso que explicas, porque el tribunal está reafirmando el derecho primario y el derecho fundamental que tenemos los padres de educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y conforme a nuestros valores. Y perjudicar a un padre o a una madre por su estatus de creyente, por querer educar a sus hijos conforme a sus creencias y sus valores, sencillamente, ¿verdad?, sería una violación a ese principio, a ese derecho de libertad de culto. Así que no solamente está el aspecto técnico, legal, de las implicaciones específicas, de la afirmación del significado correcto y el alcance correcto de la separación de iglesia y Estado y del derecho a libertad de culto, sino que esto tiene repercusiones reales en la gente de carne y hueso, porque fíjese, a la luz de esta decisión se fortalece ese derecho natural, ese derecho primario, ese derecho fundamental que tenemos los padres de decidir cómo queremos educar a nuestros hijos. Y eso incluye en qué colegio lo quiero poner para que reciba formación a la edad que sea, ¿no? Si obviamente existe un programa estatal que lo permite, contemple el subsidio de la educación privada. Te pregunto, Joan, en estos par de minutitos que nos quedan, ¿finalmente fuiste certificada por la Comisión Estatal de Elecciones para ser candidata al Senado en estos próximos comicios electorales por Proyecto Dignidad? Todavía no he sido certificada por la Comisión Estatal de Elecciones, sí por el partido. Soy la candidata oficial al Senado por acumulación de Proyecto Dignidad. Estamos esperando, esto ha sido un proceso, yo digo... Pero certificaron a César como candidato. Sí, a César lo certificaron, ¿verdad? Así que estamos muy contentos por esa certificación y estamos ahora a la espera de que los próximos candidatos pues también seamos certificados. Así que créame que cuando eso pase se van a enterar. Qué bien, qué bueno. ¿Algún comentario de cosas que te preocupen y que como futura candidata ya oficial, bueno, ya lo eres, pero que falta la parte de la certificación de la comisión, que quieras compartirle al público que está en el corazón de Joan Rodríguez Bebe? Pues mira, Juan Carlos, a mí me preocupan muchas cosas, ¿verdad? Claro, antes de estar directamente involucrada en la política, me preocupaban igual, pero la realidad es que desde que tomé la decisión de participar en esta contienda y de entrarme de lleno en este proceso electoral, no solamente me preocupo, yo creo que más, porque tal vez estoy más consciente de tantos detalles, sino además porque me siento muy responsable de lo que estoy haciendo. Y cada vez que alguien me escribe un mensaje diciéndome que apoya mi candidatura, que va a votar por mí, o me escribe sus preocupaciones, o me hacen preguntas sobre mi postura respecto a un tema, yo siento una responsabilidad inmensa, porque realmente uno, cuando vive esta experiencia, una cosa es que te lo cuenten, pero cuando uno vive la experiencia de ese contacto diario con las personas que se comunican contigo para cuestionar, para criticar o para apoyar, uno se da cuenta que de uno puede depender el bienestar absoluto de otro ser humano. Y cuando uno comprende que de las decisiones que uno va a tomar, usted va a afectar la vida del otro, realmente uno dice, Dios mío, esta responsabilidad es inmensa. Y esta oportunidad de servir, ¿verdad? Pues es un regalo inmerecido si el pueblo me la concede. Y lo que hace realmente es que me hace más consciente de por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. Joan, te has convertido en una experta de un tema que quiero invitarte, si posible, la próxima semana, porque el tema de la pedofilia y de reclamarlo como un derecho sigue creciendo en todo el mundo. Y ya comenzó la fase de ir, ¿verdad?, educándonos para que de algo que es horripilante para todo el mundo haya un sentido de, oye, es verdad, hay personas que nacen con este sentido de relacionarse con menores. Ya comenzó a nivel mundial un proceso de ir quitándole el estigma de horripilante a una cosa que lo es. Incluso de enfermedad mental. También de quitarle por completo esa categoría o esa definición. ¿Me aceptarías en aras a educar al pueblo en cuanto a cómo está creciendo el concepto de que aceptemos pedofilia? Algo que el que está escuchando Nueva Vida queda en shock. Pero sabemos que está ganando adeptos a nivel político el pensamiento, y en los próximos años
esta es la lucha definitiva para seguir educando en esa dirección, en cómo la ideología de género incide directamente con Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto. Con que se acepte la Es un tema pedofilia. muy importante, hay que proteger la niñez desde todos los flancos, así que aquí estaré con ustedes. Excelente. Joan Rodríguez Bebe, candidata al Senado por acumulación por Proyecto Dignidad. Gracias por este ratito, Joan. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones, Hasta la gracias. próxima.